Buenos días, tardes o noches, depende del momento en el que nos estés viendo. El día de hoy vamos a presentar sobre las estructuras y alteraciones que componen nuestro cerebro, las cuales están involucradas con el lenguaje. Primeramente, mi nombre es Doménica Sánchez y con la ayuda de mi compañera Ariana Santana vamos a exponer acerca de este tema, donde primero se hablará de las estructuras. Primero, ¿cómo se desarrollaron estas? ¿De dónde vienen? ¿Quién las encontró? ¿Quién dividió nuestro cerebro para así poder comprender que cada área tiene una función en nuestro organismo? Bueno, lo realizó Brodmann, el cual se basó en dividir nuestras áreas por medio de números, las cuales la denominó como áreas de Brodmann. Estas áreas son muy importantes dentro de nuestro cerebro, ya que por medio de ellas podemos saber qué área o qué zona involucra algún movimiento, estímulo o reacción que nosotros tenemos acerca de algo, o tal vez de esa comprensión o aprendizaje que podemos obtener por medio de nuestro alrededor. En relación a lo que involucra con el lenguaje, tenemos dos áreas principales, las cuales son las de Broca y Wernicke. ¿A qué se refiere con Broca y Wernicke? Primeramente, el área de Wernicke, que se sitúa en los lóbulos parietales, occipitales y temporales, el cual lo podemos encontrar justo aquí, en la zona pintada de verde. ¿Qué función tiene esta área? Pues esta área tiene la función de poder entender aquel significado que tal vez nos están diciendo y de esta manera también poder desarrollar un léxico comprensible por parte de persona a otra persona. Por otro lado, el área de Broca, que está constituido en el lóbulo prefrontal izquierdo, se refiere a la manera en la que nosotros podemos articular las palabras, los movimientos que realizan nuestros músculos vocales, nuestros músculos del habla, para así poder tener una mejor manera de realizar oraciones, palabras de manera entendible y comprensible hacia la otra persona. Por otra parte, también tenemos dentro de estas áreas de funciones que ayudan a que podamos obtener un desarrollo mejor en el lenguaje, tenemos el giro angular y giro supramarginal. Estos dos giros o circunvalaciones, que también se las llama, están unidas entre sí, las cuales al relacionarse forman la comprensión lectoescritura. A esto hace referencia que mediante estas dos circunvalaciones, las cuales las podemos encontrar en el área de amarillo y el área de tomate, conforman lo que es el poder tener esa manera de poder escribir y también leer, y así por medio de esto tener una comprensión y también la habilidad de articular ya sea palabras o también desarrollar oraciones a base de la escritura, o el entendimiento a base ya sea de libros o oraciones que estamos leyendo, y por medio de estas obtenemos una información y conceptos. Por otro lado, también dentro de nuestro cerebro sabemos que existen los lóbulos. Estos lóbulos, cada uno de ellos son importantes ya que tienen una manera y una función para poder desarrollar nuestros sentidos, nuestros estímulos, y así obtener una capacidad motora o cognitiva con lo que se refiere a nuestro entorno y lo que querramos nosotros realizar. Como primer lóbulo tenemos el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal situado aquí. Aquí se va a encontrar el lóbulo prefrontal, justo al frente de nuestra cabeza o de nuestro cerebro. En las personas se sitúa aquí, justo en la parte frontal de nuestra cabeza o cerebro. ¿A qué hace función este lóbulo o esta área? Pues en sí corresponde a la manera en la que nosotros podemos tener un léxico de manera concreta al momento de dar un discurso o al momento de dar alguna exposición.
¿Esto a qué quiere decir? Es la manera en la que nosotros iniciamos el habla, la planificamos y mantenemos esto hasta llegar a nuestro objetivo, que es el poder tener un tema bien planteado o desarrollar y articular las palabras de mejor manera y en sí las oraciones que nosotros querramos decir. Por otro lado, también tenemos aquí los lóbulos los lóbulos temporales. ¿En dónde están situados estos lóbulos temporales? Pues justo en la zona amarilla que se encuentra aquí en la imagen, o también se puede hacer referencia por encima de nuestro oído, justo en esta parte. Pues, ¿qué función tienen estos lóbulos temporales? Estos lóbulos temporales tienen la función de ayudar en el trabajo de la memoria semántica, así desarrollando la denominación y comprensión de las palabras. En conclusión, se puede decir que estos lóbulos temporales ayudan al léxico semántico. Esto quiere decir, como se dijo anteriormente, a la comprensión de las palabras para por medio de esto obtener lo que es ya sea un concepto o un aprendizaje a base de ellas. Se encuentran justamente en el área 38, 21, 20 y 37 de Brodmann en la circunvalación temporal. Por otro lado, también tenemos el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es una de las áreas más importantes del cerebro, ya que esta constituye la mayor de las funciones que involucran el lenguaje. En sí, para comenzar, el lóbulo de la ínsula está situado justo en el medio de todos los lóbulos de la corteza cerebral. Esto quiere decir que se encuentra justo en la parte de adentro. Esta no se puede ver claramente. Al momento de sacar un cerebro no se la puede observar, ya que se tiene que hacer una cisura para poder encontrar aquella. En sí, ¿cuál es la función de la ínsula? Pues en sí la principal función de la ínsula es del sistema límbico, el cual se asocia con la memoria. Sin embargo, al involucrar el lenguaje, este está relacionado principalmente con la conversión de los sonidos en la información motora. También así hace conjunto con el área de Broca, el cual permite la lectura de estos fonemas y además también permite la relación de la articulación compleja de palabras largas o ya sea dífonos. Esto hace referencia a los sonidos, a la unión de dos sonidos. Por otra parte, también lleva una conexión con el giro supramarginal, la ínsula anterior y así hasta el área de Broca. Esto se debe a que este lóbulo desarrolla el ínterin del habla y el lenguaje. Esto quiere decir que relaciona el habla con el lenguaje. Con esto llegamos hasta el final de las estructuras, pasando de esta manera a las alteraciones que se encuentran basadas en función a las estructuras mencionadas anteriormente, donde se podrá observar lo que es la dislalia, la dislexia, entre otras alteraciones que pueden involucrar el lenguaje a base de nuestro cerebro en función de las áreas que se mencionó o que se expusieron. De esta manera paso a mi compañera Ariana Santana, la cual va a exponer acerca de estas alteraciones. Mi nombre es Ariana Santana y vamos a hablar sobre las alteraciones en el desarrollo del lenguaje. La afasia de Broca. La afasia de Broca es el deterioro en la capacidad de poder producir palabras sin afectar el entendimiento. Esto se debe a una lesión en el lóbulo frontal izquierdo al pie de la tercera circunvolución, siendo el área 44 y 45 de Brodmann las afectadas. Las personas con esta afasia son incapaces de dar una respuesta. Pueden entender la pregunta, pero no pueden dar una respuesta bien estructurada. Afasia de Wernicke. Esta afasia es la incapacidad para poder entender las palabras. Asimismo, la incapacidad de distinguir los símbolos visuales, auditivos y táctiles. Esto se debe a una lesión en el lóbulo temporal del hemisferio dominante, específicamente el área 22 de Brodmann. Las personas con esta afasia tienen una lectura muy fluida,
pero igual insertan palabras que no van coherentes al tema o palabras que inventadas que solo ellos entienden. Esto también se ve reflejado en la escritura, así ellos cometen muchos errores ortográficos. Disfasia. La disfasia es una alteración en el lenguaje que afecta a la expresión y comprensión del lenguaje hablado. Esto está relacionado con los daños en el área de Broca y Wernicke. Igual existen distintos tipos de disfasia. Así tenemos la disfasia receptiva, que es la comprensión de palabras y de estructura gramatical. La disfasia expresiva, que es la estructuración de frases y la selección de palabras. Y la disfasia mixta, que es la combinación de la comprensión y de la expresión. La dislexia. La dislexia es el deterioro de la capacidad de poder entender las palabras. Asimismo, esto conlleva a una lectura lenta e indecisa. Tienen poco conocimiento, afecta a la memoria a corto plazo y así a la percepción de la vista y auditiva. Esta alteración impacta más a 1 de cada 10 niños de la escuela. Asimismo, hay varios tipos. La dislexia adquirida. Esta se debe a una lesión en el cerebro. La dislexia evolutiva, que es causada más en la etapa escolar. La dislexia fonológica se debe cuando hay un daño en el campo fonológico. La dislexia superficial ocurre cuando hay algo en el campo visual. Y la dislexia mixta o profunda, que ocurre cuando hay lesiones en los dos campos. La disartria es un trastorno en el habla de las habilidades motoras. Esto se puede deber a un derrame cerebral, a una lesión en la cabeza, a una enfermedad de Parkinson, entre otras. Esto afecta más a la boca, a la cara y al sistema respiratorio, volviéndolos más lentos. También dependerá del área donde se produjo su gravedad. Pero las consecuencias más notorias es la parálisis facial y el debilitamiento de la lengua. Hipoacusia. Al igual que la sordera, esto se debe a una lesión en la corteza auditiva primaria y secundaria, pero solo de un hemisferio. Este trastorno se puede dar en distintas edades y los condicionamientos son que tienen zumbidos constantes, perciben los ruidos muy fuertes aunque no lo sean, tienen sensación de presión en el oído, al igual que la sensación de pérdida de equilibrio o mareos. Igual tienen mayor facilidad para entender las voces masculinas y no pueden seguir una conversación donde estén hablando 2 o más personas.